Bueno, soy Mariana Herrera Piñero, soy la directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos. Soy licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Biología y soy especialista en genética molecular y en genética forense. Respecto de mis orígenes vocacionales, yo desde muy chica me interesaba mucho la biología. Me interesaba en el aspecto animal y en el aspecto humano. Digamos, me interesaba la medicina y me interesaba, daba vueltas entre, decía, cuando sea grande voy a ser enfermera, voy a ser médica, voy a ser veterinaria, siempre andaba por ahí. A los 11 años me compré mi primer microscopio con mis ahorros y a partir de ese momento ya fue como un camino, ¿no? Yo terminé la facultad y, digamos, uno de mis profesores de la facultad, que era Leonardo Schatz, que trabajaba en la cátedra de inmunología, con el doctor Leonardo Feynman, vino a dar una charla y la verdad que a mí me apasionó la inmunología. O sea que inmediatamente me puse en contacto con él para ver de hacer mi tesina de licenciatura y después ver si podía continuar haciendo mi tesis doctoral. Entonces ahí apliqué una beca del CONICET y me quedé en ese grupo de trabajo durante los 4 años que duró la tesis. La hice en inmunología, en el área de histocompatibilidad, que son los marcadores donde se analiza el trasplante o el rechazo de los trasplantes de órganos en la aceptación, que también tiene que ver con otras patologías asociadas a esos marcadores. Yo en particular mi tesis fue en enfermedad celíaca, en los mecanismos moleculares de la enfermedad celíaca. Cuando terminé mi tesis doctoral, bueno, me tocaba el tema de que me tenía que ir del país a hacer un postdoc. Yo me había casado ya, no tenía chicos, no tenía ninguna intención de irme, porque digamos, quería continuar haciendo acá algo. Ese momento era un momento muy crítico de la ciencia en la Argentina, porque estaba muy menospreciado el investigador, los informes quedaban tirados en los pasillos del CONICET, no había inversión en ciencia y técnica. Entonces me planteé con otra compañera mía con quien había estudiado toda la carrera abrir el primer laboratorio de diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, digamos, para empezar a hacer diagnóstico de enfermedades, digamos, a través de lo que era la genética molecular, que recién estaba en auge, digamos, recién empezaba. Entonces montamos el primer laboratorio de acá del país. O sea, tuvimos un trabajo infernal, porque en realidad era no solo poner a punto técnicas que ni siquiera estaban puestas en el mundo, a punto. Digamos, había que leer muchísimo, había que profundizar muchísimo, cosa que no perdía la parte de investigación y de prueba y de error y todo eso. Y por el otro lado había que hacer un trabajo de formación a los médicos, para que entendieran qué era lo que tenían que pedir. Porque un médico está acostumbrado a hacer una serología para hepatitis B, ¿viste? Pero no buscame el genoma del virus de la hepatitis B adentro de la sangre de una persona. Bueno, todo eso lo armamos nosotras, empezamos a trabajar con los médicos y acá se disparó, digamos, la solicitud de digamos, o sea, lo que ahora es casi de rutina, digamos, que un médico pide un estudio molecular, en ese momento éramos las únicas. Incorporé el área de genética forense dentro del laboratorio, que es el área de paternidad, digamos. Fuimos uno de los primeros laboratorios que hizo estudios de paternidad en este país. Muchas de las tecnologías las desarrollamos nosotros, luego aparecieron los kits, pero en ese momento era todo manual. Digamos, y uno tenía que desarrollar las propias herramientas para determinar paternidades. Y bueno, y yo en ese momento era presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense, soy la primera especialista en genética forense del país. Cuando desarrollamos las herramientas de genética forense en el laboratorio donde yo trabajaba, las abuelas nos vinieron a buscar para que las ayudáramos, para que controláramos las pruebas que se hacían. Entonces
En el año 2009, cuando se plantea modificar la ley, porque ya había muchos laboratorios de genética forense públicos y privados que podían hacer todo lo que tenía que ver con las pericias de genética forense civil, digamos, y criminalística incluso y todo, se plantea modificar la ley y privilegiar la función primordial por la cual se creó el banco, que era el objeto de la identificación de los nietos nacidos en cautiverio secuestrados junto a sus padres. Y por el otro lado, se decide también incorporar en la ley que el banco pueda colaborar en la identificación de desaparecidos. Entonces ahí fue que el Ministerio de Ciencia y Tecnología decidió crear, digamos, construir, digamos, este área que tiene, o sea, el banco ahora tiene 4 pisos. Así que bueno, se terminó de construir el banco, se terminó de reglamentar la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y luego se abrió el llamado concurso en el 2014, que fue un concurso público, digamos, con un jurado nacional e internacional, por antecedentes, luego con una evaluación por parte del jurado. Y bueno, ahí, digamos, me presenté, se presentó el doctor Walter Bozo, que es el subdirector técnico en este momento, y bueno, y ganamos por antecedentes el cargo, y nos hicimos cargo a partir de mayo del año pasado. O sea, en el año 87, cuando se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, no existían bancos en el mundo de genética forense. Recién a partir de 1995 aparecen los primeros bancos. O sea, fíjense que nosotros, 8 años antes de que apareciera el primer banco en el mundo, ya había un banco acá. La genética forense, la estadística forense, las tecnologías que se aplicaron fueron nuevas. Y eso dieron el puntapié inicial para el desarrollo de la genética forense en el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar encerrados acá adentro? Digamos, si lo que hemos construido, digamos, tiene que ser un semillero que se riegue en toda Latinoamérica. Digamos, nosotros somos parte de la región. Los desaparecidos de Chile, los de Uruguay, tienen que ver con nuestros desaparecidos también. O sea, lo que pasó en estos países no es sin lo que pasó en la Argentina también. Entonces, bueno, me parece que eso es, digamos, es poner el banco en una función de trascendencia, una función política, educativa, de compartir, digamos, experiencias, protocolos, procesos, que es fundamental para la región. De hecho, nosotros estamos trabajando en Colombia, ayudándolos con las bases de datos y intercambiando protocolos, experiencias y todo, y ahora vamos a empezar un proyecto con Perú, porque Perú tiene por identificar 15.000 desaparecidos y resulta que no tienen base de datos y no tienen laboratorios montados como deberían tenerlos para la identificación. El primer caso después de que se mudó el banco acá, fue a la semana de haberse mudado el banco. Lo mudamos un viernes o un jueves, no me acuerdo ya. El viernes ya lo teníamos montado, el lunes estábamos trabajando y probando las tecnologías. El miércoles de esa semana me mandan algunas comparaciones y ahí cuando empezamos a mirar, ¡pumba!, aparece el nieto de Delia Montesano, Martín Ogando Montesano. Inmediatamente se repitió todo el análisis desde cero, se confirmó y bueno, y ahí estábamos, nos fuimos directamente con el informe. En ese momento estaba Martín Fresneda como secretario de Derechos Humanos y bueno, le llevamos el informe a él. Obviamente que la abuela de Delia es una abuela emblemática como Estela de Carlotto, o sea que fue además un shock para todos. Y bueno, ese fue el primero. Después apareció un chico que la madre vive, que es el nieto 119, que ella había estado secuestrada en Tucumán, que se sacó el bebé cuando nació. Así que eso también fue una alegría enorme, porque estaba la mamá viva, se encontraron y eran idénticos, digamos, además, porque uno la foto la mira al final del proceso, nunca miramos las fotos antes. Y empezaron a venir los nietos a contar sus historias desde el momento que recibieron el informe en adelante. Y uno de los comentarios que hizo la gente que estaba antes en el banco dice: qué bárbaro, ¿no? Dice, porque nosotros antes parecía que nos quedábamos atrás de la vidriera y nunca podíamos compartir el momento que las abuelas hacen el anuncio y todo. Ahora va el banco a los anuncios, digamos, o sea, la relación es muy estrecha, digamos, con las abuelas, con los nietos, y eso también fortalece mucho. Le mostramos el informe acá, le decimos: mirá, te estudiamos así, este
este es tu legajo, aquí están tus manchas de sangre, aquí está tu firma, estos análisis son los que hicimos. Vamos a los equipos dentro del laboratorio y le mostramos cómo se hizo el análisis, qué es lo que vemos cuando generamos un perfil genético, digamos, ¿no? Que vemos picos, vemos letras, porque no saben, digamos, y eso es parte también de su historia, cómo se generó ese análisis que le devolvió una parte de su identidad. Entonces, bueno, estas son las cosas que me parece que para mí son importantes, no solo para redimensionar la tarea del banco hacia afuera, sino en el hacia adentro, para generar un compromiso con la gente, digamos, y generar una buena sintonía. Digamos. La ciencia no puede estar separada de lo que es el aspecto humano de la ciencia. Desde que, digamos, obviamente que la bisagra, digamos, en la vida de una mujer no es el casamiento, es cuando tenés los hijos y, digamos, cómo haces para compensar. Por lo menos en mi caso, yo soy una persona que no puede estar sin trabajar. Entonces, compatibilizar eso, bueno, al principio era cuestión de organizarse. Yo a mi hija mayor la llevaba a mi laboratorio, digamos, cuando era muy chiquita. A los 2 meses de que la tuve empecé a trabajar, volví a trabajar de nuevo, la llevaba a mi laboratorio, le puse una cunita. Yo tuve el privilegio de, al tener un laboratorio que era mío, digamos, eso me facilitó mucho esta posibilidad de poder llevarla conmigo. Pero después, cuando me cansé de llevarla al laboratorio, digamos, era una nena ambulatoria. Iba a la casa de la abuela, la casa de la tía abuela, la casa de la bisabuela. Por suerte tuve muchas abuelas, tías abuelas y bisabuelas que vivieron mucho y que la pudieron acompañar hasta que llegó un momento, cuando quedé embarazada de mi segunda hija, obviamente se iba a quedar en mi casa. Y uno trata de, cuando los chicos son chiquitos, trata de maximizar el tiempo de trabajo. O sea, yo creo que la gran capacidad que tenemos las mujeres es que en 4 horas podemos hacer lo que otras personas necesitan 8 horas o 10 horas, porque sabemos la importancia del tiempo. Entonces, bueno, para mí era llegar a las 8 de la mañana al laboratorio y a las 2 de la tarde me iba. Y a las 2 de la tarde yo llegaba a mi casa cuando mis hijas recién se habían despertado de la siesta. Todo lo que tenía que ver con computación me lo traía a mi casa y lo hacía en mi casa mientras estaban mis hijas. Y la verdad que no lo siento, nunca sentí que fuera una crisis trabajar y criar a mis hijos. Nunca. Disfruté muchísimo de la infancia de ellos, no me perdí nada. Siempre el laboratorio que fundamos con mi ex socia, con Viviana Garnat, fue un laboratorio en el cual trabajaron muchas mujeres y a todas las respetamos los tiempos, porque yo creo que eso es lo fundamental, digamos, es caer en un lugar donde se respetan los tiempos familiares. Y nunca se perdieron un acto de los chicos, nunca se perdieron de acompañarlos en una enfermedad, en una gripe, en lo que sea. Digamos, y eso es fundamental. Yo creo que uno, digamos, cuando la sociedad o el ambiente laboral facilita que una persona pueda tomarse, digamos, tiempo para estar con sus hijos, entonces cuando mejor rinde. Digamos, puede trabajar bajo presión, sintiendo que uno está dejando, se está privando a sus hijos de algo, o se está privando a uno mismo de algo, no tiene sentido. Lo que sí me llama la atención es que no hay mujeres dirigiendo institutos, o sea, hay muy pocas mujeres. Y me llama la atención, digamos, los cargos directivos, que no, digamos, directores nacionales son todos hombres. O sea, creo que yo y hay una persona más que tiene una elección nacional dentro del ministerio. Me parece que las carreras científicas, la verdad que son maravillosas, porque son las que pueden profundizar en el conocimiento de todas esas preguntas o buscar las respuestas a todas esas preguntas que uno tiene, ¿no? Desde el área tanto de las ciencias duras, como son la química, la matemática, la física, explicar los fenómenos físicos, los fenómenos biológicos, los desencadenantes de las enfermedades, cómo es el desarrollo humano, digamos, cosas, digamos, que hacen a meterse directamente en el interior de lo que son los orígenes del universo, etc. Y por el otro lado las ciencias sociales, ¿no?
todo lo que tiene que ver con la comunicación, las ciencias sociales, la antropología biológica, la antropología forense. Y la verdad que son carreras apasionantes, porque uno no solamente encuentra respuestas a un montón de cuestionamientos que quizás los tiene adentro, sino que también se le abren puertas a nuevas preguntas y hacen que uno sienta que la función que cumple es muy trascendente, porque descubrir algo, un mecanismo para la cura del cáncer, o de golpe descubrir, digamos, los orígenes de un proceso social o las razones por las cuales ocurren determinadas cosas en el mundo, y lo que tienen las ciencias es que apasionan, digamos, lo que tienen las ciencias es que generan vocación, y la realidad que uno a lo largo de la vida se da cuenta que justamente no hay que cambiar esas elecciones, digamos, no hay que cambiar lo que uno realmente quiere ser por algo que puede ser la comodidad económica, porque levantarse todos los días para hacer una tarea, para desempeñar una tarea que es rutinaria, que a uno no le gusta, o no le convence, o que no le eligió con el apasionamiento necesario, y bueno, se hace una tarea larga a lo largo de la vida. En cambio, levantarse todos los días porque uno siente que su tarea es importante y que va en sintonía con su vocación, y la verdad que es otro despertar.